Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola Luis, ¿cómo estás? Perfectamente bien. Vos sabés que pensaba, ¿no? En estos días es tanto lo que pasa cotidianamente. Digo, ¿lo asimilamos o pasa directamente? No tenemos tiempo. Un poquito volviendo a No lo tenemos anterior. tiempo. Sí, Un poquito volviendo a lo anterior, del programa anterior, ¿no? No nos escuchamos, la vorágine nos supera a veces, ¿no? Sí. Es mucho caudal. Bueno, hablando puntualmente, sabemos la unificación, vamos a hablar un poquito de la actualidad, la unificación de la CGT por una parte, por otra parte, bueno, medidas del gobierno, tarifas, importaciones, bueno, todo viene en un combo, ¿no? Como en un combo, algo que me dolió muchísimo, que lo hablábamos fuera del aire con vos, con Alberto también, esto de prescribir una causa que provocó tanto dolor, ¿no? Que es la causa del Colegio Ecos. Esto responde a la justicia de Santa Fe, que, bueno, prescribió. Y yo digo, 9 muertos más una docente. Qué disociada está la justicia legal de la social, ¿no? Sí, bueno, en definitiva tiene que ver también con cómo están hechas las leyes, ¿no es cierto? Claro. Y a veces hay errores de percepción y a las apuradas uno lo que tiene la obligación también como periodista de poner un poco paños fríos y hacer los análisis o las evaluaciones o los comentarios como correspondan, ¿no es cierto? Y ubicar en su contexto las situaciones, ¿no es cierto? Las leyes están hechas y los jueces... Hay jueces que se equivocan, hay jueces que fallan mal, hay jueces que fallan bien. Gracias a Dios hay muchos jueces que fallan bien. Y las leyes, hay que aclarar esto, no las hacen los jueces. A veces las interpretan y a veces se equivocan, como te decía recién, en esas interpretaciones. Y para eso también están las sanciones previstas para esos jueces. Pero las leyes las hace el legislador, ¿no es cierto? Por eso cuando se piden leyes más duras, bueno, hay que reclamárselas a los legisladores, Claro. De las distintas jurisdicciones. Entonces, el legislador es el que hace las leyes, no el juez. El juez y los fiscales las aplican, pero no las hacen. Las hacen, las redactan y las aprueban los legisladores. Digo, para que quede claro de una vez por todas, ¿no? El rol de cada uno. No es para defender a los jueces, ¿no es cierto? No, Que por los supuesto. hay también como para hacer mermelada, hay bastante malos jueces también. Pero, gracias a Dios, después de la reforma de la Constitución, están en el Consejo de la Magistratura, están los organismos para sancionarlos. Pero, para cuando actúan mal, por supuesto. Pero, digo, que quede claro, las leyes las hacen los legisladores, ¿eh? Entonces, quería decir eso. Pero bueno, obviamente indigna esta circunstancia porque también a veces hay artilugios legales que dejan caer esas causas y a veces prescriben justamente por esos artilugios legales. Seguro, seguro. No es este el único caso, ni va a ser el último, lamentablemente. Bueno, ¿se unificó la CGT? Se unificó la CGT, sí, se unificaron las tres CGT peronistas, Las tres CGT, exacto, en las que estaba dividido el sindicalismo, las tres CGT de signo peronista siguen quedando aquellas dos CGTs de signo centro-izquierdista, pero el sindicalismo en sí sigue dividido por ahora, porque por otro lado están dirigentes de cuño peronista como Momo Venegas, pero que es indudablemente un hombre aliado al macrismo en estas circunstancias. Palazzo, que tuvo una actitud allí que primero fue al Congreso, después se retiró con un grupo de gremios, un hombre que es radical, ¿no es cierto? Y después está Viviani, un hombre que está sumamente devaluado, porque fue un hombre que aplaudió incondicionalmente al kirchnerismo, que también tiene un grupo allí de gremios, pero que, insisto, está devaluado dentro del sindicalismo, pero está dividido el gremialismo. Ahora, eso sí, los gremios con poder de fuego, los gremios más poderosos, están unificados en este triunvirato que conforman una CGT. Una CGT. O sea, vamos a hablar claro en esto. Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Smith, ¿no es cierto? Que son los gremios que indudablemente el gobierno va a tener que reconocer y que llamar al diálogo, porque ya de hecho están planteando la necesidad de hablar con el gobierno, de dialogar y de ir a negociar en esta primera instancia. Está el documento, ¿te acordás? El documento del 29 de abril, que fue el documento con motivo del Día del Trabajador, que ese documento, y después el del 5 de agosto, previo al Congreso Unificador, que son pronunciamientos muy, pero muy duros, Seguro. donde se establecen las líneas de acción o posibles líneas de acción.
No se habló todavía de un paro, de medidas de fuerza contundentes, pero se está advirtiendo, si no hay soluciones a las demandas de los trabajadores, inevitablemente Porque lo importante, va a haber Luis, conflicto. en esto lo que noté, en esta única CGT, vamos a llamarle de esta manera, es cautela. Y me parece que eso es importante, ¿no? O sea, porque es lo que hablábamos también la semana pasada. 8 meses, ¿es mucho, es poco? O sea, según desde qué lado se lo mire, ¿no? Y de la necesidad de cada una de las partes, ¿no? En esto de lo que es el tiempo, ¿qué es el tiempo, no? Sí, además de nada vale, por allí alguno comparó esta etapa con la de Alfonsín, son contextos absolutamente distintos, hay una historia de política, pero aquella época era totalmente politizada, había dos partidos muy claramente definidos, peronistas radicales, se estaba volviendo a la democracia, son historias totales, es en vano comparar y traspolar la historia de hace 30 y pico de años a la de hoy, no tiene nada que ver con nada, así que es inútil hacer esa comparación. Bueno, CGT, ya decimos, uno de los invitados en la noche de hoy va a estar con nosotros, entonces, justamente para hablar y de esta unificación y de esta única CGT, Silvio Echeún. Sí, del gremio de la carne, que también va a hablar de la actividad de la carne, vamos a tocar ese ítem, porque realmente es una situación preocupante que se viene viviendo, huelga decirlo, pero desde hace muchísimos años, ¿no? Toda la actividad cárnica de los frigoríficos, el precio de la carne, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con eso. Y también presentamos a los invitados, vamos a seguir después pensando un poquito más en esto. Va a estar con nosotros Héctor Grifini. Sí, un joven pensador. Fundación Desarrollo Argentino. Desarrollo Argentino que conduce José Pepe Scioli. Bueno, va a estar con nosotros y va a ayudarnos a pensar un poquitito, va a hablar de comunicación, va a hablar de planificación, de gobierno, de gobernabilidad, de anuncios. De economías regionales. De economías regionales, de un poco cómo se maneja específicamente este gobierno, cómo se está manejando, con anuncios, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un joven valor, como se decía antiguamente, pero bueno, es un muchacho que está en la política, un treintañero ahí nomás, apenas 30 y monedas, que nos va a explicar cómo ven desde su óptica cómo está desarrollándose la política argentina en estos momentos. Bueno, estábamos hablando de pensar, estábamos hablando de reflexionar sobre la realidad. Dos cositas antes de que nos coma el león del horario y tengamos que ir al programa en sí. Lo de Gómez Centurión, que fue un golpe muy fuerte, el desplazado jefe de la aduana, que hubo una denuncia anónima que le llegó a Patricia Bullrich, presentaron la denuncia en tribunales, rápido de reflejos, Macri cumplió con lo que había dicho en la campaña: cuando yo tenga un funcionario sospechado de alguna anomalía lo voy a correr, por lo menos hasta que se esclarezca el caso. Cumplió, hasta ahora viene cumpliendo, desplazaron a otros miembros de la aduana. A otros. Gómez y hay otras Centurión escuchas dice, también. Sí, Gómez Centurión dice que es un complot, se lo sospecha ahí de maniobras, de supuestos sobornos, bueno, todas cosas muy sucias, muy ilegales. Un hombre que se lo puso ahí, un hombre con fama de duro. La mácula que tiene él es haber participado del movimiento Cara Pintada en la época de Alfonsín, pero bueno, en sí se lo tildaba como un hombre muy honesto, muy duro. Fue condecorado con la medalla del valor en las Malvinas, se cargó a varios ingleses en la guerra de Malvinas, o sea, es un hombre que tiene una buena consideración, un hombre de la íntima confianza de Mauricio Macri. Pero bueno, Macri cumplió, dijo, yo tengo un hombre sospechado, lo saco del medio. Vamos a ver cómo evoluciona esta situación. Y después el dato negro de la economía, pero que bueno, ya lo conocíamos todo, el número del desempleo, 9,3 el desempleo. Pero eso ya lo conocemos todos. Lamentablemente es una mácula que venimos arrastrando en la economía desde hace añares, y no hay punto de comparación con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo destruyó el INDEC y mintió con esa cifra. Seguro. ¿Qué vamos a hacer? Y el subempleo del 11%, o sea, y se sospecha que los números podrían llegar a ser mayores todavía. Así que bueno, lamentablemente hay que remar para salir de este pozo, ¿no es cierto? Es algo que nos viene castigando desde hace muchísimo tiempo. Seguro. Bien, esta es entonces la propuesta que vamos a compartir con usted en la noche de hoy, si te parece, Luis. Nos presentamos para después comenzar entonces con Silvio Echeún. Ya volvemos.
Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Solidez, honestidad, transparencia. Palabras que identifican a una compañía de excelencia. Instituto Asegurador Mercantil. Estamos seguros. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. En Lanús priorizamos la seguridad. Por eso estamos capacitando a 550 cadetes de la nueva policía local. A fin de año estarán patrullando las calles para cuidarte y protegerte. Lanús Municipio, cada día un poco mejor. A nuestra provincia, la que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras que confirman que sí, se puede vivir mejor. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. La Municipalidad de Ezeiza recuerda que cuando usted abona las tasas municipales, contribuye a la buena prestación de todos los servicios, a la salud, a la seguridad, a las obras. Auspicia este programa Banco Provincia. Algunas de las últimas medidas que tomó el gobierno nacional lo sufren muchos sectores. Vamos a hablar con uno de ellos. Por una parte, bueno, aumento, recesión, importación de alimentos, un tema muy sensible porque si se mezcla lo que es la importación con la recesión, bueno, ahí se genera una situación bastante particular. Silvio Chegún, gracias por haber venido. No, gracias a usted por haberme invitado. Bueno, el gremio o el sindicato gremio de la carne, bueno, sufre también lo suyo, ¿no? Sí, obviamente que un gremio que se dedica al tema de los alimentos como la carne y en una situación de 4 meses consecutivos de la baja de consumo de carne, obviamente termina afectando la fuente laboral. La introducción de horas, obviamente suspensiones y en algunos casos despidos. Lo preocupante es que esto sigue pasando, pues si uno toma la faena de hace 4 meses atrás, era 1.180.000 animales, y si tomamos la faena de julio, fueron 938.000 animales. Esto tiene algunas explicaciones técnicas. Una parte puede ser porque es retención, que es bueno que haya retención en el campo para tratar de recuperar kilos de carne y esto ganadero. Y otra es porque el pueblo, el trabajador, las amas de casa y obviamente aquellos que no están dentro del trabajo formal no pueden consumir carne porque no le alcanza la plata. Ahora, ¿cómo funcionó? Ahora que ya pasó el gobierno y se puede hacer una evaluación del gobierno pasado, ¿cómo funcionó aquella vieja medida que había dispuesto en su momento el ministro Domínguez, ¿no? de aumentar la cantidad de kilos para justamente la retención de vientres, ¿no? Porque se estaba faenando, incluso me acuerdo que habíamos tenido una entrevista ya meses atrás en el anterior gobierno, justamente, que se estaba faenando muy tierno, muy animales muy chicos. ¿Cómo funcionó esa medida de aumentar el quilaje? No,
fue favorable y hoy es favorable también porque la Secretaría de Agroindustria en eso está siendo muy firme. Dicho y hecho, ha clausurado más de 4 frigoríficos porque han faenado animales por debajo de los 300 kilos y obviamente eso genera una conciencia en aquellos intermediarios o matarifes, obviamente que es un gobierno que eso no lo va a permitir y nosotros lo vemos con mucho agrado. ¿Y cómo estamos en ese marco? Porque claro, nos acordamos mucho incluso como marketing la carne de ternerita, ¿no?, de la Argentina, que ya era casi una marca registrada. ¿Cómo lo estamos manejando ahora en el mercado internacional con esos criterios? Hoy el mercado internacional está estanco, digamos, no podemos pasar las 200.000 toneladas anuales. Es por un tema de precios, es por un tema de que el valor de la hacienda está alto en este momento y para aquel empresario que exporta no le cierran los números en función de que los compensados quiere decir que los excedentes de exportación, cuando los vuelcan al mercado interno, al no haber consumo no los venden, o cuando los vuelcan a otro mercado como Chile, Rusia o a otro país, los precios internacionales están en baja. Entonces, defender el precio total del animal para la exportación se hace muy difícil. Obviamente que volver a recuperar aquella de hace 6 años atrás de exportar casi 800.000 toneladas anuales, obviamente que no lo vemos rápidamente, va a ser dentro de 4 años como mínimo si hay una buena política en función de restablecer estos ganaderos. Y obviamente que al no tampoco tener gran excedente de exportación, tampoco no hace de equivalencia para que el precio de la carne baje en el consumo interno. Silvio, CGT, vamos a pasar un paso significativo la CGT con la unidad que todos conocemos. Y vamos a hacer un poquito de futurismo. O sea, ¿cuál es la visión de esta CGT? ¿Dialoguista? ¿Dura? O sea, ¿qué se prevé? No, nosotros vemos con agrado que después de tanto trabajo hemos logrado que haya la unidad de la CGT, que compañeros como Carlito Acuña, como otros compañeros estén integrando el Consejo Directivo de este triunvirato. Obviamente que nuestra posición de la CGT Azul y Blanca en su oportunidad y hoy en la CGT unificada es una posición crítica como fue en el gobierno anterior y crítica en este momento a la falta de políticas hacia los sectores del trabajo, porque obviamente que más allá que haya tenido algunas situaciones particulares con el movimiento obrero, lo esencial no se ha resuelto. No se ha resuelto el tema de ganancias, no se ha resuelto de volver a recuperar el consumo en la Argentina para que genere trabajo y no hemos logrado tampoco, obviamente, parar la importación que obviamente está afectando a muchos gremios, no solamente a la carne porque importan pollo y cerdo, sino porque exportan calzado, porque exportan tela. Hay un montón de actividades en la cual realmente hoy están viviendo esta consecuencia de la importación. Pienso que la nueva CGT va a tener que tener un brazo muy firme, muy duro. Esto no quiere decir que vayamos ya a un paro, porque no es necesario para ser firmes y duros tener que ir a una medida de fuerza, porque en definitiva las medidas de fuerza siempre se han hecho en función de la recomposición salarial y todos los gremios han recompuesto salarios casi por la misma inflación que ha dicho el gobierno que puede haber cerca del 40 al 45% para el interanual y aquellos que no han llegado están pidiendo que se reabran las paritarias. Yo pienso que acá no hay una política del gobierno nacional a favor de los trabajadores. Han hecho una gran transferencia económica hacia los grandes sectores económicos y pienso que la nueva CGT lo que tiene que llevar esa balanza de equilibrio para que se vuelva a equilibrar entre aquellos que concentran mucho la economía y la transfieran hacia el sector de los trabajadores. De todas maneras, los 3 dirigentes que han conformado el triunvirato, o sea, Acuña, Schmidt y Daer, tienen una matriz dialoguista, ¿no es cierto? Más allá de ser cuadros que tienen su cuota de dureza, también tienen una matriz dialoguista, por lo menos lo han demostrado en su accionar en sus respectivos sindicatos. Sí, los dirigentes generalmente todos somos dialoguistas. La realidad es que uno se va endureciendo en función de la necesidad que le plantea la base. Hoy las bases, mi ejemplo, las necesidades son varias, son muchas,
mi diálogo llega hasta un punto, porque si no después me sobrepasa la base. Yo lo que veo que los gremios en las bases tienen mucho debate, muchas complicaciones en la cual hacen esto. Es decir, ¿cómo puede ser? Es lo que plantean todos los trabajadores. Escúchame, yo en diciembre cortaba el pan dulce, festejé la Navidad bien, pude pagar la luz, pude pagar la garrafa social. Pasó diciembre, vino enero, ya no pude comprar ni el pan dulce, ni el pan, ni la leche, no puedo pagar la garrafa. Ya no se discute el aumento salarial. El aumento salarial ha pasado a ser casi el quinto punto que se discute en cualquier asamblea. Si vos vas a una fábrica, te discute eso, te discute, mira, no me alcanza, ¿qué pasa que no puedo pagar la garrafa social? ¿Qué pasa que no puedo pagar la luz? Que la luz pagaba 100 pesos y ahora me vino 600. ¿Qué pasa con la carne? Que con lo que yo laburaba una hora antes podía comprar 1 kilo de carne y ahora no puedo comprar. Entonces, estos debates se están dando. No, como se da en la carne, calculo yo que se da en el gremio del vidrio, en el gremio del calzado, en el gremio de la gastronomía. Bueno, hay otro gremio que le pega mucho más fuerte. En el caso gastronómico le está pegando obviamente duramente, esta recesión del consumo le está pegando duramente. Ahora, ¿considerás que en la balanza ya para el gobierno debe quedar descartado, ya no hay excusa de la herencia recibida? El gobierno, pienso que se equivoca en función cuando planteó la herencia de vida, primero que no blanqueó cuál era la herencia. Hizo un cotillón de cosas que el hombre común no lo entendió, digamos. Y después, todo lo que se ha mostrado en las imágenes, ha sido 4 o 5 bandidos del gobierno anterior que robaron plata, que todavía no están condenados y nada, pero la gente seguía por lo más concreto. Así que yo llego al día 15 y no me alcanza para comprar el pan para mi hijo. Ya, sí, por ahí se acuerdan en un instante de traición que alguien tiró $9 millones y que podría comer todo el Chaco, pues se podría faltar todo el Chaco, toda la realidad. Pero la realidad es que eso es circunstancial. Al otro día, cuando se levanta ese hombre del Chaco, en Formosa, Santiago Letero, dice, ¿y cómo hago para comprar 1 litro de leche si no tengo la plata? Silvio, tenemos por una parte otras patas en la CGT. Tenemos Viviani por un sector, el Momo Venegas por otro, bueno, después está el movimiento Evita Castel. Pero digo, vamos por parte. Viviani, Momo Venegas. Bueno, el Massa, que sería del grupo de Viviani, digamos... Massa, perdón, aclaramos porque suena a Massa que no sería no es Massa con doble S, claro. Sergio Massa, el Massa del Movimiento de Acción Sindical Argentino. Exactamente. ¿No? Sí, yo he escuchado y he participado en reuniones donde se han hecho reuniones para hacer todos los canales de diálogo y acercamiento para que ellos integren la unidad del movimiento obrero. Digamos, el esfuerzo que han hecho y el renunciamiento histórico que ha hecho Hugo, que ha hecho Caló y que ha hecho Luis Barrio Nuevo, de estar de atrás y acompañando a nuevos compañeros para que traten de llevar esa nueva renovación en lo que hace a la nueva conducción o a la nueva política de la CGT. Obviamente que ellos por ahí no la compartieron o no la entienden. Y el Momo plantea un tema más político, plantea un tema de mantener unas 62 organizaciones que, desde mi punto de vista, perdió su esencia como todo aquello que hablan del peronismo y ni leen la doctrina peronista, digamos. Y bueno, y él piensa que con ese brazo político puede llegar a construir poder, digamos. No lo veo así. Porque obviamente que el gobierno de Macri lo que va a tratar es de conformar algún frente con algún sector disidente del peronismo para parecerse algo al peronismo, pero obviamente que hoy el peronismo está encolumnado en otra situación, planteando ya para un próximo gobierno volver a tomar la conducción del país, volver a tomar la conducción obviamente de un modelo que tenga inserción y que el trabajador y los trabajadores tengan inserción estructural en el gobierno, que participe equitativamente en la parte legislativa y ejecutiva del gobierno, que volvamos a recuperar nuestros diputados, que obviamente que participemos en las decisiones y no que opinemos de las decisiones que toma el gobierno. Hoy hay un referente que sobresalga sobre los demás. Por ejemplo, el otro día Luis Barrio Nuevo habló bien de Sergio Massa y se animó hasta decir, bueno, hoy por hoy se podría encolumnar el movimiento obrero o podríamos pensar en un Sergio Massa como referente del peronismo. Pero bueno, obviamente es muy temprano todavía.
Sí, Sergio está aprendiendo, aprende todos los días después de aquellos errores de la última elección en la cual tenía muchas posibilidades y bueno, cometió varios errores y eso llevó a que igual tener un caudal importante de votos, porque obviamente muchos trabajamos como yo para que él consiguiera esos 5 millones de votos, pero obviamente que todos los días va aprendiendo. Vos sabés muy bien que a la hora de la construcción y cuando más se acerca a la final, obviamente que él va a sentirse acompañado por el movimiento obrero y que obviamente va a ser orgánico y va a ser democrático, en donde podamos elegir una fórmula, obviamente, que estén representados todos los sectores y estén compensados los poderes como corresponde para un gobierno peronista. Silvio, en los 2 minutos y medio que nos queda, hay otro tema, lo habíamos mencionado. Castells, Movimiento Evita, CGT. ¿Qué pasa? No sé, los movimientos sociales, yo siempre fui de declaraciones que eso fue un error nuestro. Un error nuestro del 90, donde tuvimos muchísima desocupación, donde los gremios dejamos huérfanos a todos nuestros desempleados y de eso se convirtieron en movimientos sociales. Hoy, el gobierno anterior le dio gran contención, digamos, atomizó los movimientos sociales, los disolvió a muchísimos. Los movimientos sociales que quedaron en pie, quedaron en base a pie a que estructuralmente estaban dentro del gobierno y económicamente podían vivir de esa subsistencia. Hoy, recién ahora, si sigue creciendo el desempleo, pienso que nosotros tenemos que empezar a ver de qué manera nos empezamos a ocupar para que esos desempleados, ojalá que no haya desempleados y que bajemos el índice del 9% como marca ahora que dice que hay desocupación, lo bajemos al 4 o al 3 o a nada, o como dice el gobierno, a pobreza cero, pero bueno, si existiese desocupación, digamos que los gremios no nos pase lo que nos pasó en el 90, nos encarguemos de nuestros propios desocupados para que no vayan a los movimientos, porque la mejor contención es que estén dentro de la organización sindical. Seguramente. Nada, no nos queda nada. Menos de 1 minuto, Bueno. Para que cierres. Nada más de decir si las 3 CGTs abren las puertas, porque sería muy duro preguntarles si los trabajadores o los sindicalistas que objetan a este triunvirato, ustedes los consideran desleales, ¿o no? No, a ver, no hay que considerarlos desleales. La realidad es que cada uno representa a los trabajadores que tiene atrás. En lo que hace a compañeros nuestros que estaban dentro del movimiento obrero, bueno, no verán con agrado, no habrán cubierto sus aspiraciones. Y los compañeros trabajadores que están enrolados en las otras 2 CTA, bueno, ya tienen un armado estructural en función a su situación y a su manera de ver el sindicalismo moderno. Yo pienso que la CGT, con los nuevos cuadros, tiene que ir hacia un sindicalismo moderno, donde participe de los medios, donde participe con todos los temas informáticos, y obviamente hacer un traspasamiento generacional donde también nuevos dirigentes, vuelvan a las grandes conducciones para que podamos debatir de igual a igual con los políticos de nuestra generación. Gracias, Silvio Chagún. No, gracias a ustedes. Gracias por estar. Vamos a una pausa. Después de la pausa, entonces, volvemos con Héctor Griffini. Ya volvemos. Calidez. Elegancia. Atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. Centro de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza. Asesoramiento gremial, servicios médicos, farmacia sindical, formación profesional, polideportivo. Centro de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza. Tu sindicato. 60 años junto al empleado de comercio. Nuestras obras hablan por nosotros. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. En Lanús
te ofrecemos la posibilidad de que puedas ponerte al día con tus impuestos municipales a través del plan de regularización de deuda. Se extenderá hasta el 30 de diciembre. Lanús Municipio, cada día un poco mejor. A nuestra provincia, la que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras que confirman que sí, se puede vivir mejor. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Gobiernos y campañas electorales. ¿Qué compramos cuando compramos? No digo en el buen sentido esto. 6 meses, estamos en el segundo semestre justamente, difíciles. Bueno, los próximos 6 meses, adelantándonos al 2017, ya estamos en un año electoral. Bien, vamos a ver todo esto, más opinión pública. Héctor Griffini, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien. Esto que decía vos, los 100 días de gobierno, es un tema muy interesante para abordar, ¿no? Desde la consultoría política siempre se recuerda, digamos, el proceso histórico de esto, que no es un capricho mediático. Fue Roosevelt, cuando asume en medio de la depresión económica en Estados Unidos, 3 ejes de acción. Decisión, acción, actuación y comunicación. ¿Qué hizo? El primer día de gobierno decide cerrar los bancos públicos. A los 4 días eleva los proyectos de reforma al Congreso Nacional. Y a los 5 días comunica cómo va a ser el desarrollo de sus políticas públicas para sacar a Estados Unidos de la depresión económica, con un paquete de medidas de lo legislativo y lo ejecutivo. Entonces, ¿qué decimos, no? ¿Cómo comparamos este eje con la actualidad? Seguro. En 2 temas muy importantes. A ver. Primero, el tarifario. ¿Qué hizo el gobierno? Primero comunicó que había una crisis energética por sobre la actuación y por sobre la decisión. Luego decide aplicar un incremento del 1.600% en las tarifas como mínimo. Y el procedimiento de esa aplicación es sin consulta de audiencias públicas. Entonces, el desbarajuste de la toma de decisiones, de la falta de planificación, termina en un resultado que es una cuestión que tiene que resolverse de la política judicializada. Otro ejemplo de estos primeros 100 días fue, que ya nos parece algo lejísimo, cuando deciden nombrar 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, evitando los procedimientos constitucionales, que debe ser por intermedio del Congreso, ¿no? Digo, ayer y anteayer tuvimos una foto en la Plaza de Mayo con el desbarajuste de las economías regionales, cola de 2 cuadras de gente esperando frutas y verduras gratis. La semana que viene les anticipo que seguramente pase lo mismo con el sector de la lechería. Digo, nosotros desde la Fundación, que hicimos un trabajo sobre las economías regionales, específicamente en este libro de la Fundación Desarrollo Argentino, decíamos, por ejemplo, en el tema de economías regionales, el eje era subsidiar el transporte y generar canales de inversión en materia de obra pública para que no se iba subsidiando el transporte, sino se fortalezcan las vías de ferrocarril, lo que cualquier país... Rever el transporte, Héctor, o sea, pero dejar claro, de lado, diríamos, rutas para volver a lo que era... Pero bueno, eso se hace con un programa, planificado de inversión de obra pública. Digo, no siempre se podía, como política el subsidio, mantener a largo plazo, digo, pero con la planificación y la decisión en estos ejes se podía revertir.
La decisión de devaluar es una decisión que si fuera así de sencillo en cualquier lugar del mundo y corregiría los desbarajustes de la economía, todos los países irían devaluando. Todos sabemos que la devaluación fortalece y beneficia a sectores más concentrados y perjudica ampliamente a las clases medias, media bajas. Creo que el gobierno tuvo aciertos, como la salida del cepo cambiario, fue un acierto. El fortalecimiento de las relaciones internacionales también es un acierto. Y creo que es un gris la relación con los organismos multilaterales de crédito. Porque se ha endeudado a Argentina en 29.000 millones de dólares y no sabemos si es para financiar el gasto corriente o para proyectos de inversión. Hoy la obra pública está en subejecución a 8 meses de gobierno. Digo, los interrogantes son muchos. Creo que hay que darle tiempo porque la política es muy dinámica, la gestión pública es muy dinámica. En 100 días no se puede resolver los problemas, no hay una fórmula mágica, pero sí se puede planificar y sí se puede ser estratégico. Y la verdad que no veo ninguno de estos ejes en estos primeros 100 días, sino que todo lo contrario. Volviendo al tema de la comunicación, se dan situaciones paradójicas, ¿no? O sea, en los mecanismos, en las formas de comunicación. Bueno, aquí tengo un celular que es bastante vetusto, digamos, pero al margen de esto, ¿cómo se llega a una población como la República Argentina? Con una gran extensión, con un país subpoblado, porque en definitiva 44 millones de ciudadanos o de habitantes para semejante extensión es poca población, es así. Tenemos una población inferior a la de Alemania, por hacer una comparación, con una extensión muchísimo menor, ni hablar de desarrollo, ni hablar, y con métodos diversos de comunicación, ¿no? En una etapa donde se ha llegado a un nivel paroxístico de comunicación, hay gente que no tiene luz, gas ni agua, por así decirlo, y a la que se pretende llegar a través de aplicaciones terriblemente avanzadas, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿no? ¿Qué paradojas se están dando con el tema de la comunicación? ¿Cómo podés explicarnos un poco esto, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a esa gente, ¿no? La realidad es que Argentina tiene 4 celulares por habitante. Claro, pero ¿con cuántas desigualdades? Hay una brecha tecnológica muy importante, digo, y ahí también entra en juego esta reforma política que quiere aplicar el gobierno, el voto electrónico, ¿no? Queremos explicarle a la gente cómo usar una máquina para votar, la gente que todavía no sabe, no tiene luz en su casa, no tiene servicios básicos. Digo, la comunicación hoy es transversal, digamos, las redes sociales son una forma, es muy difícil llegar al 100% de la población, pero el gobierno creo que continúa con una estrategia de comunicación de campaña, ¿no? Digo, una campaña electoral es un mega montaje comunicacional. Lo que hace es comunicar. Macri en la campaña electoral, ¿qué decía? Cambio, juntos, pobreza cero y lucha contra el narcotráfico. No profundizó nada más. Y hoy el gobierno, por lo que vemos, que su estrategia de comunicación es a partir de los relevamientos de opinión pública. O sea, van por detrás de lo que las consultoras casi semanalmente le informan que tienen que hacer o decir. Claro, pero encima, perdona Víctor, así con esta idea, es fluctuante la opinión pública. Es que el gran problema es, digo, por eso, cuando uno quiere gobernar como con una visión de campaña electoral, que es un equipo de... A ver, el equipo de Macri fue un equipo extraordinario en materia de campaña electoral. Pero en la gestión, uno tiene que comunicar acciones. Esas acciones tienen que partir de ideas, de una ideología, de un eje de gestión, un eje de gobierno, que se construye, digo, con la participación y con la visión del Estado. Este es un gobierno de empresarios. Pregunta, ¿hay gestión? ¿Hay medidas trascendentes, estoy diciendo, más allá de las medidas estas liminares, como tiene que ver con las tarifas concretas, ¿no? Tarifas, 4 o 5 medidas que ya las mencionaste, pero en el día a día, ¿hay medidas contundentes para transmitir? ¿Hay gestión coherente? ¿Hay un plan? ¿Hay una acción de Estado, una política de Estado coherente para transmitir? Hay esto que decíamos los 100 días, ¿no? El gobierno desgastó sus 100 días donde tenía que haber dicho, bueno, señores, está bien, el Estado del Estado, está perfecto, pero ¿qué hacemos con el Estado del Estado? No puede ser siempre una cuestión de herencia, no, la culpa la tienen los... No. Se presentaron a elección presidencial, ganaron la elección presidencial, tenían que haber estado preparados para entender cuál es la dinámica del Estado
¿Qué cuadros profesionales? Está lleno de las universidades de licenciados en administración pública, por ejemplo, lleno de jóvenes preparados para ocupar cargos en el Estado, que no son empresarios. Muy distinto una empresa. Una empresa, el objetivo de una empresa, ¿cuál es? Que gane plata el dueño de la empresa. Nada más. No gana plata, te echan. Bueno, el Estado es mucho más amplio que eso. Tiene que ver con la contención social, tiene que ver con los planes de inversión, tener una visión de inversión desde la educación, desde la infraestructura. Entonces esa brecha empieza a hacer ruido y la diaria de la comunicación y de la gestión les termina generando un retraso en su agenda política. A diario vemos avisos en los diarios que determinada empresa automotriz tiene un problema con con los frenos, con los embragues, entonces llama a determinada serie de vehículos que se han vendido, convoca a los compradores a que vayan a repararlos o a cambiarlos, porque bueno, ha habido un problema en la línea de montaje. Prueba y error. Pero acá la prueba y el error implica vidas humanas cuando se trata de la gestión gubernamental. La prueba y el error lo tenían que haber desarrollado en la campaña, como lo hicimos desde la Fundación Desarrollo Argentino que preside José Ciotti. O sea, fueron 3 años donde se recorrió por como mínimo 5 veces cada provincia, donde se conoce la problemática de cada distrito y que prepara y elabora, como están en estos libros, un plan de políticas públicas para cada uno de los ejes de gobierno. Entonces, el prueba y el error significa que estaban preparados para ser candidatos, pero que no estaban preparados para la gestión pública. Manejan el 80% de los recursos. Tienen históricamente la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el Estado Nacional, provincias como Mendoza, del mismo color político. ¿Qué excusa pueden tener? Si los recursos hoy, diariamente, los administran ellos sin ningún tipo de objeción. Y tienen en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores un peronismo y una oposición que colabora, porque no obstruye. Es un peronismo que apoya proyectos, que presenta proyectos alternativos, pero que, digamos, tiene una actitud de colaboración. Entonces, ¿cuál es la excusa? Héctor, ahí, bueno, en tu material y en la Fundación justamente es otro de los desafíos, ¿no? Vamos a sumar desafíos a esta mesa. Economías regionales. O sea, no se focalizan economías regionales, se focaliza mal. O sea, ¿qué es la conclusión que sacaste vos de acuerdo a todo este material? Nosotros, esta información, que es una información que se hizo en la Fundación, fue entregada al gobierno el 11 de diciembre. Pusimos a disposición todos los equipos técnicos y la información de lo que fue el reglamento técnico-político del país. Hicieron absolutamente todo lo contrario. Una devaluación feroz, las pymes en decadencia, son el 70% de la economía, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, sumado al tarifazo de los servicios públicos, pérdida del empleo, pérdida del consumo, una inflación en baja, eso es cierto, pero el desafío del gobierno ahora es recuperar el empleo y recuperar el consumo. Bueno, pero el otro día hablábamos con Gustavo Marangoni casualmente de este tema de la inflación, y a veces la inflación tiene otra explicación, la inflación en baja. También tiene que ver con la baja del consumo. Claro, pero por eso, ahí está, ese es el desafío del gobierno. Digo, continuar con la inflación baja, pero recuperar el consumo y recuperar el empleo fundamentalmente. Eso es una cadena. Digo, lo urgente del gobierno, porque a veces hay que separar lo urgente y lo importante, ¿no? Lo urgente es la contención social. Estuve el otro día en el municipio de Escobar, en el municipio de Ituzaingó. Se están reactivando y multiplicando la presencia de sectores bajos y medios en los comedores escolares, en los comedores infantiles. O sea, era una escena social que no se veía desde el 2001, 2002, 2003, cuando empezó a reactivarse la economía. Es una gran alerta. Y a propósito que estás nombrando esos municipios, y los hemos nombrado aquí también, nombraste Escobar y Ituzaingó, pero bueno, también están de los mismos color del gobierno, ¿no? También tenés a 3 de febrero, Lanús. 3 de febrero, Lanús, Morón, Morón, Luján. El municipio de Nicolás Ducoté, que se me acaba de escapar, Pilar. Y bueno, también otros municipios justicialistas, tenés el municipio, bueno, tenés Areco, tenés Hurlingham, etcétera. Pero bueno, también hay un clima favorable que podría explotar el gobierno, pero en esto en particular también hay que dividir quizás al gobierno de Macri del de María Eugenia Vidal, porque todos esos municipios
están también colaborando y hay un ida y vuelta con María Eugenia Vidal, ¿no? Están, de todas maneras, hay un clima favorable para trabajar en conjunto. Se está observando esto que decíamos, ¿no?, hoy, de mantener esa tranquilidad, contener esa tranquilidad social. Pero los intendentes están a disposición permanente del gobierno y de la alarma y de la contención social. Digo, los intendentes son los primeros que ven la problemática, porque yo trabajé 5 años en un municipio. El vecino te golpea la puerta, sabe dónde vive el secretario de Economía, dónde vive el secretario de Gobierno, sabe dónde vive el intendente. Eso es un vecino. Es un vecino más. Son los primeros que tienen el termómetro social. Deberían escuchar un poco más a los intendentes. Y no creer en fábulas de destrucción ni de campañas en contra. Los intendentes están diciendo lo que está pasando, están diciendo la realidad, la están viviendo. Digo, esto es lo urgente, contener socialmente a los sectores bajos. Héctor, contanos un poquito, en estos 2 minutos que nos quedan, un poco tu proyecto personal también, porque bueno, vamos a aprovechar también para que nos cuentes un poco, ya un poco tu historia, la estamos viendo, y cuál es tu futuro, ¿no? Porque sos justamente, como los intendentes estos nuevos, de estos municipios, ¿cuál es tu proyecto a futuro? Nosotros tenemos en la Fundación una mesa que habíamos creado que se llamaba Igualados, que se ocupó de generar los planes de políticas públicas por la inclusión desde lo sexual genérico. Y ahora lo ampliamos a temas de juventud. Me parece que un tema prioritario es el empleo joven, ¿no? Tenemos el 60-70% de los jóvenes con empleo en negro o sin empleo. Y creamos una mesa que se llama LÍO. Como dijo el Papa Francisco, hagan lío. Nosotros al lío lo traducimos en liderazgo, inclusión y organización. Es un equipo de jóvenes, técnicos y profesionales que sienten a la política, que les gusta la política, que les interesa la política y creemos que es un espacio de renovación y participación para las futuras generaciones. Se preparan, quieren participar en el gobierno, quieren participar en política y tienen una actitud proactiva y profesional. Desde ahí, desde la Fundación, generamos ciclos de charla, de capacitación política y también formulamos proyectos a nivel de educación, trabajo, salud. Es un trabajo muy interesante. También con algunos municipios vamos a empezar a trabajar en una consultora que se llama Innovar, que va a tener como eje el armado y la programación de proyectos de infraestructura de acorde a los estándares del Gobierno Nacional, que hoy, digamos, es un poco más técnico el proceso de elaboración de proyectos. Y también para los proyectos de inversión en organismos multilaterales como el Banco Mundial, la CAF. Digo, darle herramientas técnicas al municipio para que ellos se sigan ocupando del urgente, porque el municipio tiene que ocuparse del urgente. Seguro. Y nosotros podamos planificar lo importante. Gracias, Héctor. A ustedes, muchas gracias. Lo importante es la apertura, y ustedes la tienen, y eso me parece que hay que resaltar. Muchas gracias. Gracias. Pausa. Propymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. El SAME llegó a Lanús para cuidarte. Con nuevas ambulancias, personal especializado y atención médica a las 24 horas. Ante una emergencia, comunícate al 107 o 4241-1000. Lanús Municipio, cada día un poco mejor. Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga sentir que estoy vivo, que vibro, que amo y respiro. Que
existe el amor. En San Martín buscamos médicos pediatras y neonatólogos para cubrir vacantes en el Hospital Diego Thompson. Envía tu currículum por correo electrónico o informate más ingresando a sanmartin.gov.ar. Municipalidad de San Martín. Auspició este programa Banco Provincia. Bueno, interesante la charla, ¿no, Jorge? Con Silvio y con Héctor, ¿no? Silvio Chehún y Héctor Grifini. Seguro. Pantallazo bastante demoledor el de Silvio Chehún en cuanto a la situación de la carne, las exportaciones, ¿no? Y lo que va a costar recuperarnos. Pero también me pareció interesante cuando le consultábamos sobre algunas medidas que se habían tomado en el gobierno anterior y haber rescatado, pese a ser un hombre crítico, ¿no es cierto?, con respecto a la administración anterior, haber rescatado algunas medidas del anterior ministro de Agricultura, bueno, uno de los anteriores ministros de Agricultura, Julián Domínguez, que ya lo habíamos conversado con él, ¿vos te acordás? Sí, Cuando elevaron la cota de alquilaje para faenar animales a 300 kilos, y dijo que eso había sido positivo, ¿no? Había sido positivo porque permite la reserva de animales y bueno, permite justamente desarrollar este mercado, ¿no es cierto? Y recuperar el terreno, porque realmente la Argentina suena absurdo, ¿no es cierto? El país que ha sido tan floreciente en otra época en materia de carnes, haber llegado al subsuelo al que ha llegado, ¿no es cierto? Seguro. Y después todo lo que nos planteó respecto a la CGT, ¿no es cierto? Y a esta división, y el cuidado con el que se mantuvo en sus calificaciones y el haber dejado la puerta abierta para los otros dirigentes, ¿no? Pese a la dureza con que del otro lado se han expresado, particularmente Jerónimo Venegas, ¿no es cierto? Un hombre que siempre ha sido muy medido en sus expresiones, en sus manifestaciones, en su manejo, e incluso después de haber sido carne y uña con Hugo Moyano, ¿no es cierto? Vaya a saber, al margen de lo que nosotros sabemos, manejamos y ¿qué habrá pasado ahí, no? ¿Qué cortocircuito tan fuerte ha habido, ¿no es cierto? O si fue, a lo mejor puede haber sido hasta una cuestión, digamos, yo en un momento en alguna de mis notas, allí en la agencia DIN, puse por ahí la CGT despechada, ¿no es cierto? Habrá una CGT despechada, que incluso puede haber habido hasta alguna cuestión tan simple como esa, ¿no? De haberse sentido desplazado quizás en alguna situación, en alguna circunstancia, porque haber salido con tanta furia, con tanta fuerza contra esta unificación, o quizás no con Moyano, sino con algún otro dirigente, vaya a saber, porque haber ido a la justicia inclusive, cosa que no sé si va a prosperar, ¿no es cierto? Y hay una persona que tiene mucho que ver en todo esto, y que es un elemento de diálogo que en estos días ha tenido un perfil muy bajo en todo esto, que es Jorge Triaca. Jorgito, como le dicen los sindicalistas, al ministro de Trabajo, ¿no? Es una persona de perfil muy bajo y que tiene muy buen diálogo con los dirigentes de la CGT Unificada y particularmente con Luis Barrio Nuevo. Y hay un hombre... Nos queda un minuto, ¿eh? Y hay un hombre, pero viste que nosotros tenemos esa debilidad por el tema sindical. Un hombre de perfil muy bajo dentro del sindicalismo con el que dicen que tiene buen diálogo, que es Oscar Mangone, del sindicato del gas. Y ahí también hay un eslabón con esta CGT Unificada que parece que va a funcionar bien, por lo menos como hablábamos antes en esta primera etapa, que va a ser de diálogo. De diálogo. De diálogo. Esperemos. Bien, estamos cerrando y dentro de esto muchos gobiernos se basaron en lo que es la opinión pública. Y sabemos que la opinión pública, esto por estudio, es fluctuante porque responde a estados de ánimo, que es lo que hablábamos con Héctor Grifini en un momento de la nota. Así que es un tema para tener presente, no detenerse en lo que es la opinión pública. Cerramos. Muy bien, señor. Nos encontraremos en unos días nomás. Dale. Acá en Política a la Carta. Dentro de 7 días. Chau. Hasta la semana próxima.